Pues buenos días a todos y todas. Vamos a empezar pues esta jornada con esta primera ponencia. Como ya se ha comentado al principio, tanto el director general de Salud Pública como la subdirectora de Adicciones, pues realmente esta jornada pretende ser una oportunidad para la Red de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía para realmente ir cumpliendo, ¿no?, con ese cometido que tenemos con respecto a la vigilancia de las enfermedades no transmisibles y a la integralidad que tiene que tener la vigilancia para poder realmente desarrollar de forma plena las funciones dentro de nuestro ámbito. Sabemos que nuestro día a día, por la urgencia, por la inmediatez de las actuaciones que requieren, se centra de una manera muy concreta en gran parte de nuestro tiempo, en nuestro día a día con las enfermedades transmisibles, pero también somos conscientes de esta necesidad de ir mejorando, impulsando pues la vigilancia de las enfermedades no transmisibles por la carga de morbimortalidad que conlleva y realmente para llegar a alcanzar esta integralidad en la vigilancia que realmente nos corresponde. Y en esta primera ponencia pues tenemos el placer y el honor de contar con Rafael Maldonado López de la Universidad Pompeu Fabra, que nos va a presentar pues los factores que influyen en las conductas adictivas, ¿no? Es una ponencia que realmente nos sirve un poco de introducción a esta jornada, también para ir entendiendo un poco el fenómeno, y realmente pues estamos muy contentos de contar contigo, Rafael. Muchísimas gracias por la presentación y, por supuesto, muchísimas gracias a Juan Jesús y los otros organizadores. Es verdaderamente un gran placer para mí el estar una vez más con vosotros en Granada. Bueno, pues yo voy a hablar de un tema muy general hoy, que son los factores que influyen en las conductas adictivas. Entonces, antes que nada, por favor, recordemos algo que, aunque parezca mentira, que todo lo tenemos muy claro, pero que hoy en día se está incluso poniendo en cuestión en bastantes foros. La adicción es una enfermedad. Esto que nos quede claro. Y esto es un argumento científico. Cuando se habla que no es una enfermedad, se esgrimen argumentos que no son científicos. Obviamente, la ciencia tiene que imperar en nuestro punto de vista y por eso volvemos una vez más a resaltar: la adicción es una enfermedad. Esto está claro. Bueno, adicción, como ya se ha puntualizado en la presentación, adicción siempre estamos acostumbrados a adicción a drogas. Es cierto, el campo de la adicción sin sustancias está cogiendo mucho auge y tenemos que integrarlo. Y todo lo que voy a hablar, que está basado en la adicción con sustancia, es perfectamente aplicable a la adicción sin sustancia. Todo está dentro de una misma patología con un sustrato neurobiológico, neuroquímico muy similar. Entonces, este sustrato no hablaremos, vamos a hablar solo de estos factores. Entonces, recordemos que la adicción, en realidad, si nos vamos a una sustancia, siempre me gusta poner el ejemplo, la más consumida, la droga más consumida en España, el alcohol, es evidente. Imaginémonos el inicio del uso. A ver, ¿quién de aquí no ha consumido alcohol? Pues muy pocos podrían levantar la mano. Pero en el inicio, que yo diría que estaríamos la inmensa mayoría de los aquí presentes, pues bueno, hay unos pocos que ya pasan a un uso ocasional, menos todavía que van a pasar a un uso ya regular, y finalmente muy pocos pasarán a una adicción. Entonces, este es de lo que voy a hablar hoy. ¿Qué es lo que hace que determinados sujetos, o sea, todo el alcohol, casi todos, entre comillas, lo hemos probado, y aquí en principio pues no hay ningún adicto? Entonces, ¿cuáles son los factores que nos determinan que de un uso pasemos a una adicción? Obviamente, si nos ponemos a plan general, todo esto lo sabemos todos. Tenemos una serie de factores que son factores protectores y tenemos otros factores que son los factores de vulnerabilidad. Y esto es una balanza. Cuando pesan más los factores protectores, pues evidentemente no se va a desarrollar la adicción, lo contrario. Eso es una generalidad. Pero
hoy en día sabemos que este porcentaje, en el caso de las drogas, en el caso de las drogas, aproximadamente entre 10-30% de los usuarios van a desarrollar la adicción. Como sabéis, la que está en cabeza, eso no dice para nada que es la más peligrosa o la menos peligrosa, pero la que está en cabeza aquí sería la nicotina, como que supera el 30 y algo. Abajo pues estarían alcohol y cannabis, pero esto no que para nada, con ese criterio vamos a hablar de mayor o menor peligrosidad, simplemente de porcentajes que desarrolla la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que nos hace también un esquema general? ¿Qué es lo que nos hace caer en la adicción? Démonos cuenta de los 3 pilares fundamentales. El primero, aquí pongo droga, estímulo reforzante. Sería lo correcto, Esta es una diapositiva clásica. Estímulo reforzante. La pantalla, que antes hablaban, la droga, el estímulo reforzante. El estímulo reforzante que recae sobre un individuo en un ambiente determinado. Démonos cuenta. Estos son la conjunción de los 3 factores. ¿Qué va a hacer? Va a incidir en nuestro cerebro y va a producir una serie de cambios químicos, evidentemente, químicos estructurales, anatómicos, unos cambios de los que hoy no hablaré, pero que conocemos ya bastante bien. ¿Y estos cambios qué generan? Estos cambios van a cambiar nuestra conducta. Este es el resultado. Entonces, ¿cómo es posible que a lo de arriba, estos estímulos reforzantes, estamos expuestos todos? ¿Y cómo es posible que ese cambio en el cerebro tan solo lo desarrollen algunos? Pues de todo este conjunto de factores me voy a centrar solo en lo que me habéis pedido que me centre, factores individuales. Factores individuales. Para nada voy a hablar del ambiente, para nada voy a hablar de las drogas u otros estímulos reforzantes. Vamos a ver cuáles son los factores. Vamos a resumir muy brevemente, en 30 minutos poquito vamos a poder resumir, pero algo vamos a poder resumir, de cuáles son los factores individuales que nos llevan, que nos pueden condicionar la vulnerabilidad para la adicción. Y me voy a centrar en estos 4. En estos 4 que son hipertradicionales. Edad de inicio de consumo, condicionantes psicosociales, condicionantes genéticos y condicionantes psicológicos. Vamos a tocar un mínimo cada uno de estos 4 factores. Obviamente, no os quepa duda que hay un grupo de factores fundamentales de los que no os voy a hablar, que son los factores ambientales. Ahí estaba en esa, pero recordémoslo, porque me estoy centrando solo en el segundo punto de la diapo anterior, solo en esto. Entonces, edad de inicio de consumo, este es un clásico. Todos sabéis que el abuso de drogas comienza a edades tempranas. Ya sabemos la encuesta de Plan sobre droga, y aquí en Andalucía os estaba hablando de 14 años, un poco por debajo el alcohol y tabaco. Entonces son edades en las cuales el sujeto es extremadamente vulnerable, porque en estas etapas de la vida es donde están ocurriendo la mayor parte de los cambios plásticos, cambios morfológicos y estructurales en nuestro cerebro. Nuestro cerebro cuando el de hoy en día de la mayoría de nosotros, pues ya es un cerebro maduro, con la ventaja e inconveniente que esto tiene. ¿Por qué inconvenientes? Imaginaros cualquiera de nosotros ahora aprender un idioma. Como si lo aprendiéramos, lo vamos a aprender de la misma manera que cuando teníamos 3 años, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque teníamos a los 3, 10 años, teníamos un cerebro hiperplástico que se iba moldeando ahí donde quería, y aprendizajes complejos como el de una lengua, sin lugar a dudas, es mucho más fácil un cerebro plástico, un cerebro en maduración, con un cerebro maduro como el nuestro. Este es el lado positivo, y por lo que estos jóvenes, obviamente, que necesitan un cerebro en maduración para poder adquirir todo el aprendizaje y poder integrarse de una manera adecuada en el conjunto de factores ambientales externos que se lo piden. Una lengua, un instrumento musical, cualquier aprendizaje complejo va a ser mucho más fácil. Pero el inconveniente es que, claro, todas estas neuronas están madurando y están generando el cerebro final. ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son los elementos básicos de esta maduración, que es mucho más complejo? Si hay alguno de neurología, yo está simplificando mucho, lo sé, pero vamos a lo básico. Lo básico.
lo que estamos hablando de un cerebro desde los 2 años hasta los 25, o desde el nacimiento hasta los 25, es que los axones tienen que crecer. No solo porque el cerebro aumenta ligeramente de tamaño, sino porque todas las nuevas conexiones van a hacer que axones, ¿sabéis? Donde se transmite el estímulo nervioso, tienen que crecer para llegar a generar este cerebro maduro final. Tienen que crecer axones. No solo eso. El axón tiene una capa de mielina. La mielina es como la cinta aislante del cable, para que esto se transmita de manera adecuada. Pues esta mielinización es tremendamente compleja y es clave en la maduración de un cerebro, para la transmisión adecuada del impulso nervioso a las diferentes estructuras cerebrales. Y la conectividad. O sea, la conectividad, acordaos que cada neurona tiene aproximadamente 5.000 sinapsis. Fijaros lo que es cada neurona comunicándose con otras 5.000. Pues esa conectividad la estamos continuamente modificando, pero es sobre todo durante la maduración que hay unos cambios brutales en esta conectividad. Lo que va a permitir este aprendizaje tan complejo y lo que va a hacer que sea tan vulnerable el cerebro. Entonces, esta maduración, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo finaliza nuestro cerebro? Pues mirad, la maduración de lo que son las áreas subcorticales termina bastante pronto, 12, 14 años ya van a madurar las áreas subcorticales. Las áreas corticales, un poco más tarde, entre 15 y 17 años. Pero ya sabéis que la estructura de máximo orden jerárquico para el control racional de nuestra conducta es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal. Esta va a madurar entre los 18 y los 25 años. Mucho más tarde. Y esto es algo que hay que guardárselo en la mente. O sea, un sujeto no va a finalizar la maduración de la parte del cerebro que va a darle todo el control racional de la conducta hasta edades que sin lugar a dudas superan a los 20, pero que algunos hablan incluso de los 25. Entonces, claro, aquí, ¿cuál es el mensaje? El mensaje está claro. Cuanto más tarde sea la edad de inicio de consumo, el pronóstico va a ser mejor, no os quepa duda. ¿Por qué? Porque, fijaros, el cerebro está en continuo desarrollo y maduración, digamos, hasta una edad tentativa de 25 años. Tampoco me digáis 25 años es la edad, no. Esto depende de la bibliografía. Unos hablan de 20 y otros de 25 para el córtex prefrontal. No está del todo claro. Pero lo que está claro es que a los 18 todavía no está el córtex prefrontal maduro. Eso sí que está claro. Esta maduración esencial mejora funciones ejecutivas y cognitivas superiores y permite un aprendizaje adecuado. Y durante este periodo hay una influencia muy importante de todas las experiencias vividas para el desarrollo de la personalidad. La personalidad todavía no está desarrollada. Es el momento en el que es más fácil influir en un sujeto. Esto lo conocéis perfectamente. Y además de esto, hay una vulnerabilidad muy grande a los agentes químicos. Hay drogas que utilizan receptores en los cuales se guían los axones para su crecimiento, como por ejemplo los receptores cannabinoides. Entonces, para que los axones lleguen a su lugar adecuado, vamos a tener que liberar en nuestro cerebro pequeñas cantidades de endocannabinoides para que lleguen adecuadamente a su sitio. Claro, si lo inflamos todo de cannabinoides externos, no necesariamente la maduración va a ser la misma. Esto que quede claro. Y también el tema de cuán sensibles son estos sujetos adolescentes a opiniones externas. Esto lo conocéis también de maravilla. Así que cuidado, que estamos en una edad particularmente frágil para los efectos de las drogas. Y además, estos sujetos, como veremos, tienen una tendencia a búsqueda de sensaciones y tienen una mayor impulsividad, que al final veremos que también son factores que influyen de manera importante en el desarrollo de la adicción. Por lo tanto, es el primer factor a tener en cuenta y es un factor clave, yo diría, en la prevención. Intentar al máximo que estas edades de inicios se retrasen lo más posible. Esto es clave.
Factores psicosociales, obviamente, esto no voy a hablar prácticamente nada porque los expertos sois vosotros. Y aquí sí que cualquier cosa que diga voy a decir, oye, lo sé, yo no soy experto en este tema, pero os lo recuerdo. Los jóvenes, su núcleo de amigos es realmente de donde van a sacar las principales opiniones y donde van a jugar un papel clave en la integración y en el bienestar del sujeto. Esto es algo que conocéis perfectamente y es con este grupo de amigos con el que van a compartir las cosas más íntimas que ni con profesores, educadores ni padres muchas veces comparten. Entonces esto es algo que conocéis perfectamente y conocéis también perfectamente que justamente de este grupo de amigos es donde van a venir el conocimiento de los efectos de las drogas, de lo conveniente, lo guay que es el consumir droga, lo de cómo te integras en el grupo si consumes droga, todos estos paradigmas que conocéis 10.000 veces mejor que yo y que en campaña de prevención obviamente hay que tenerlos en cuenta para poderlos contrarrestar con las campañas de prevención adecuadas, estos factores psicosociales claves, de los cuales no voy a hablar, pero lo menciono porque ahí están presentes. De los que sí os voy a hablar son de los condicionantes genéticos. Condicionantes genéticos que, ya sabéis, quedaros siempre con la idea, el condicionante genético es solo una pequeña parte de la vulnerabilidad individual, ¿eh? No me digáis vulnerabilidad individual igual a vulnerabilidad genética, no. La genética va a determinar determinadas cosas. El ambiente va a influir también sobre el individuo de una manera muy importante, haciendo que la genética juega un papel importante, pero para nada sea el determinante fundamental, yo diría, me atrevo a decir, no es el determinante fundamental, de la vulnerabilidad individual. Es un factor de mucho peso, no os quepa duda. Os voy a mencionar muy brevemente los cuatro tipos de estudios que hay para genética. Los clásicos, los de expresión génica, los de variantes y los epigenéticos. Vamos a ver un poquito, aunque ahora mismo os perdáis algunos quizás con estos términos, vamos a ver un poco lo que es cada uno de ellos, los clásicos. Los clásicos estamos hablando de los años 70, 80 y 90. En los años 70, 80 y 90 el conocimiento de la genética era limitado. Y entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se estudiaba sobre todo estudios de adopciones y de gemelos. Era lo que más se estudiaba. Y había unos autores excelentes como Goodwin o Cloninger, de los años, Goodwin era de los 70, ¿no? Y fijaros qué datos tan curiosos nos aportaba Goodwin. Él lo que hacía era en estudios de adopciones. Y en estudios de adopciones veía cuál era la probabilidad de que el hijo o la hija fuera adicto. Y en general, con diferentes adicciones. En general lo que él encontró en los años 70, desde hace mucho tiempo, es que si ponemos padre biológico no alcohólico, obviamente el factor de concordancia es 1, está claro, porque va a ser igual que todos los demás. Si los padres biológicos eran alcohólicos, pues resulta que los hijos varones tenían un factor de 3.6, le multiplicaba por 3.6 la posibilidad de desarrollar la adicción, mientras que en las mujeres no. Esto era en los años 70, pero luego Cloninger, otro clásico de la genética de la adicción, también con estudios de adopciones, encontró que para un hijo de padre biológico alcohólico aumentaba en un factor 1.3, pero fijaros, él encontraba que para una hija de madre biológica alcohólica aumentaba por un factor 2.9. Estos ya son estudios un poco más recientes, pero aquí, quedaros con la idea que estos estudios clásicos hay realmente discordancia de género, ¿eh? Porque unos hablaban de mujeres, otros hablaban de hombres, ¿eh? Pero en los dos casos esto subía la frecuencia. Ya si nos vamos a estudios, ya saltamos a los años 90, todavía estamos en estudios bastante antiguos, ¿eh? Y ahora nos vamos a estudios de gemelos, homocigotos o dicigóticos, ¿no? Fijaros en las concordancias, obviamente las prevalencias son las que son, siempre más en mujeres que en hombres, pero vayamos a las concordancias. Y estos son estudios de los 90, ¿eh? Fijaros, la concordancia en mujeres de un dicigótico que pasó, claro, de 6 se multiplicó por 3,
la concordancia, es decir, el dicigótico tenía 3 veces más de posibilidad de tener la adición si era mujer, pero fijaros que se multiplicaba por 6, 33 en el caso del monocigótico. Aquí quedaros con la idea, la genética está jugando un papel importante en las mujeres y en los hombres exactamente igual. De 22 saltaba, de 22 que sería la prevalencia general, salta a 28 en los monocigóticos, de 26 salta al 31. Es decir, aquí estos estudios clásicos lo que nos hablaban es que estos eran para alcohol, estos eran específicamente para alcohol, que considerando estos datos generales, se hablaba de una vulnerabilidad para el alcohol, para desarrollar un alcohol use disorder, se calculaba en torno al 50% era de origen genético. Obviamente, habla los genetistas, y estas cifras ahí están. Con esto siempre el mensaje que empecé, la genética es importante, pero obviamente no es lo único, por favor, quedaros con que no es lo único ni muchísimo menos. Y estos estudios clásicos, fijaros las cifras que nos daban, eran cifras, estamos hablando de los años 90, finales de los 90 nos hablaba alcohol un 50%, cocaína un 60%, heroína, opiáceos en aquel momento era heroína, 70% de factor genético. Eso es lo que nos hablaban. Obviamente, hoy en día, mensaje, el que os dije, la genética es importante, por supuesto, no es ni muchísimo menos el único factor, ni muchísimo menos. Esto que os quede claro. Teniendo en cuenta, primero, que el factor genético es un factor poligénico y multifactorial. Hay ahora mismo más de 1.500 genes relacionados con la adición. Decir que hay más de 1.500 genes relacionados con la adición y decir que no hay ninguno es lo mismo, porque estamos perdidos totalmente, así de claro. Hay muchísimos y no sabemos exactamente cada uno de ellos lo que hace. Y es cierto que los estudios clásicos nos dicen que la genética es importante, pero obviamente hoy en día conocemos que hay muchísimos otros factores aparte de la genética. Entonces, estudios, por ejemplo, del 2022 ya nos hablaba de 3.800 variantes génicas. O sea, imaginaros decir, tú tienes ese gen, estás más predispuesto a tener adición. No, esto no se puede decir, bajo ningún concepto, ni con determinados genes muy particulares. Ahora, los estudios de expresión génica voy a pasar bastante rápido. Los estudios de expresión génica, fijaros lo que hacen. Lo que hacen es, tú le das drogas a un ratón o a un cultivo celular o utilizas un cerebro post-mortem de un consumidor de una droga. Y ves cómo se modifican la expresión de los genes. Esto, quedaos con un poco con esta idea. Lo que sea, heroína, pues venga, aquí está el cultivo celular o el ratoncito. Vamos a ver cómo se modifican los genes. Vamos a ver este cerebro en un heroinómano, vamos a ver cómo se han modificado los genes. Estos son estudios también bastante tradicionales. Problema. ¿Estos efectos que veis son efectos a largo plazo o son efectos inmediatos? Imaginaos el cerebro de un sujeto heroinómano. ¿Cuánto tiempo hace que ha consumido la heroína? Hay muchísimas otras drogas que ha consumido. Este cambio que veis en la expresión de genes, ¿a qué es debido realmente? Esto es un poco criticable. Este cambio que veis en los genes, ¿qué relevancia tiene en su conducta? Bueno, en la mayor parte de los casos también es difícil de determinar. Y bueno, está la lectura alternativa de genes. Tú expresas un gen, pero este gen se puede leer de muchas maneras. Es decir, de daros cuenta, el humano tiene 30.000 genes. Y fijaros la variedad que somos cada humano. ¿Por qué? Porque cada gen lo leemos de miles de maneras diferentes. Y por eso tenemos la variedad del ser humano. Por lo tanto, expresión génica, permitidme que sea crítico con esos estudios. Obviamente que no dan información, pero permitidme que sea crítico. Vamos a los estudios de variantes genéticas. ¿Qué es una variante genética? Yo imagino muchísimo lo sabréis, si hay alguno que no lo sabe. Sabéis que el ADN son unas bases nitrogenadas que están repitiéndose, adenina, timina, citosina, guanina, citosina, son unas bases nitrogenadas. O sea, estamos hablando de la A, de la T, de la C, de la G. 4 letras. Con una máquina, con un ordenador, escribimos estas 4 letras miles y miles de veces. Tenemos el gen. ¿Qué pasa? Que si escribimos la T de timina, pues de repente cuando la pasamos nos equivocamos y en lugar de la T hemos puesto una A. Y en lugar de una timina aparece una adenina. Hay como un error.
Y estos errores ocurren en todos nosotros. Tenemos, yo que sé cuántos errores tenemos en nuestra transmisión genética. Nuestro padre y nuestra madre en este gen tenía una timina y ahora resulta que yo tengo una adenina. ¿Por qué? Porque se equivocó la transferasa, se equivocó y metió en la base nitrogenada que no era. Esto es común y estas variantes genéticas las tenemos todos. 10.000 variantes genéticas tenemos, porque es el proceso común que hace que todos seamos diversos. Si no hubiera estos errores, todos seríamos el mismo sujeto. Me das cuenta, es algo necesario, ¿eh? Pero estas variantes, estos errores de la timina por la citosina, por la guanina, la base nitrogenada que no hemos equivocado de escribir, nos puede dar lugar a cambios en la susceptibilidad y la vulnerabilidad para la adicción. Y estos sí que se conocen bien, yo diría. Esto sí que es, yo me atrevería a decir esto y el siguiente, y la epigenética es donde más estamos avanzando ahora. Fijaros, en variante genética donde la clásica, donde tenemos un mayor conocimiento, sin lugar a dudas, en el alcohol, donde más se ha trabajado, ¿eh? Pero os diré que en la nicotina, en el año 2005 se hizo un estudio muy relevante en el que determinados el propio receptor nicotínico, determinadas variantes en el receptor nicotínico eran eran factores de vulnerabilidad, factores de vulnerabilidad para desarrollar la adicción a nicotina y desarrollar el cáncer de pulmón. Y esto fueron estudios muy, muy relevantes que cambió un poco nuestra perspectiva acerca de la genética de la adicción a la nicotina. Pero yo digo, donde hay un conocimiento más grande, no es quepa duda la adicción al alcohol. Además, porque es muy fácil, ahora vamos a ver, es muy fácil estudiar la adicción al alcohol por las variantes que hay. Fijaros, hay variantes, sabéis que no me he equivocado al escribir el gen, que disminuyen el riesgo a la adicción al alcohol. De esta es de las que os voy a hablar, ¿eh? Hay otras que aumentan el riesgo. Las que aumentan el riesgo no os voy a hablar, pero sabéis que están sobre todo en el efector del alcohol, el lugar donde el alcohol va a ejercer su acción. El alcohol va a ejercer su acción sobre todo en neuronas GABAérgicas y en neuronas glutamatérgicas. Pues hay una gran cantidad de variantes en estas neuronas glutamatérgicas y GABAérgicas que incrementan la vulnerabilidad a la adicción al alcohol. El lugar donde va a actuar el alcohol en nuestro cerebro. Y hay otras variantes que favorecen el consumo precoz del alcohol y de otras drogas. Y fijaros dónde van a estar estas variantes. Estas variantes están en lo más común para todas las drogas, la dopamina, los receptores dopaminérgicos, lo clásico. Ahí, como hay determinadas variantes ahí, van a realmente aumentar la vulnerabilidad para padecer adicción a cualquier droga, incluida el alcohol. Vamos a ver muy brevemente esto que disminuye la adicción al alcohol. ¿Y por qué va a disminuir la adicción al alcohol? Acordaros de cómo se metaboliza el alcohol. Y el alcohol, nosotros tomamos nuestro alcohol y tenemos un hígado que va a tener una alcohol deshidrogenasa y va a transformar el alcohol en acetaldehído. El acetaldehído es muy tóxico y el acetaldehído hace que lo mismo que el alcohol nos produce refuerzo, el acetaldehído hace que nos sintamos mal, con una sensación de aversión. Y este acetaldehído enseguida lo vamos a transformar con una aldehído deshidrogenasa y lo vamos a transformar en acetato. Acetato es energía. Vamos simplemente a consumir el acetato, la célula lo va a consumir para producir energía. Bueno, pues los cambios, las alteraciones genéticas que nos van a proteger al alcohol van a estar las más conocidas en el enzima aldehído deshidrogenasa. Ahí lo veis marcado en rojo. Y esto lo tienen la mitad de algunas poblaciones asiáticas, sobre todo en Japón, pero también en otras poblaciones asiáticas, en China, Corea, también lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que van a tener estos sujetos? Estos sujetos van a tener una aldehído deshidrogenasa que es muy lenta. Entonces, tú consumes alcohol, si tienes esta variante, transforma en acetaldehído y el acetaldehído lo vas a acumular porque no lo vas a poder degradar. Entonces te vas a sentir fatal después de consumir alcohol. Y obviamente no vas a consumir alcohol, porque tú tomas alcohol, ¿vale? Primero tienes el refuerzo y luego este estado de flash con una vasodilatación, la cara se pone roja totalmente, náuseas, la frecuencia cardíaca aumenta,
la presión sanguínea cae, dolor de cabeza, broncoconstricción, dolor abdominal, algunos síntomas parecidos a lo de la resaca, pero sobre todo los que trabajáis en alcohol conocéis perfectamente esto a lo que os recuerda. Esto lo recuerda el tratamiento con disulfiram, el tratamiento con antabús. Esto es lo que les pasa a estos sujetos. Se toman el alcohol y es como si, a ver, exagero, es como si hubieran tomado una pequeña dosis de antabús, de disulfiram. Obviamente que no van a tomar alcohol, no os quepa duda. El disulfiram lo que tenemos que conseguir es que el sujeto se lo tome, pero si se lo toma, el alcohol no lo va a tomar. Esto está claro. No sé, va a ser muy difícil que se lo tome. Entonces, este es el factor de protección que tienen estos sujetos asiáticos, sobre todo en Japón. Y otra variante que esta variante es sobre todo en judíos, pero también en orientales, judíos y árabes tienen bastante esta variante, es una variante del alcohol deshidrogenasa. Menos frecuente que la anterior, es menos frecuente que la anterior. Pero esta lo que hace es que la alcohol deshidrogenasa sea muy rápida. Entonces, claro, imaginaros, os tomáis un par de vasos de vino, un alcohol deshidrogenasa rápida, es que el alcohol prácticamente no va a hacer efecto, con lo cual más alcohol, ¿y qué va a pasar? Vais a acumular acetaldehído porque vais a ser incapaz de eliminar el acetaldehído. El mismo efecto que el disulfiram, otra vez de nuevo. Estos sujetos van a estar protegidos, claro que sí, que van a estar protegidos frente al consumo de alcohol, por el efecto adverso que van a sentir. Y terminamos esta parte genética con los estudios epigenéticos. Acordaros de lo que es la epigenética. La epigenética es la modificación en la expresión de los genes sin modificar el ADN. Vamos a ver si en este esquema van a ser metilación de ADN, modificación de histona y modificación de microRNAs. En este esquema quizá lo veáis un poco mejor. Iros a la izquierda. Ahí tenéis el cromosoma y abajo, en la tercera, tenéis, no sé si tengo el puntero aquí, ¿veis el puntero? Sí. Mirad, aquí tenemos el ADN y el ADN está enrollado en unas proteínas que se llaman las histonas. Y esto genera el cromosoma. Entonces, los cambios epigenéticos van a ser, el primero de ellos, a nivel del propio ADN, pero no cambia ninguna secuencia. Se mete un grupo metilo. Pero de manera covalente. Los que os recordéis un poco la química, se mete y lo sale, digamos, el grupo metilo. Ahí se queda y no hay quien lo saque. No cambia la secuencia, pero se mete un metilo. ¿Y qué pasa cuando se mete ese metilo? Vamos a inhibir la expresión de los genes. Y este metilo se va a introducir por factores externos como puede ser el consumo de drogas. Hay cambios muy claros, determinados estudios tradicionales con cocaína, que demuestran cómo el consumo de cocaína mete grupos metilos en el ADN. Fijaros la trascendencia de esto. Esto significa que se va a modificar la expresión del gen y que muy probablemente esto lo vais a poder transmitir a vuestras generaciones. Porque este grupo metilo no lo quita nadie en medio. Vuestros hijos van a tener también el grupo metilo, con este cambio epigenético. ¿De acuerdo? Segundo cambio, a nivel de las histonas. Estas proteínas que veis aquí. Estas proteínas que veis ya os anticipo, este del metilo vais a poder transmitir a vuestros hijos. Las histonas, esta no la transmitís a vuestros hijos. Así que este cambio en las histonas, no va a ser transmisible. Pero sí que va a poder modificar muy bien la expresión de genes. Hay acetilaciones, metilaciones, fosforilaciones, sumoilaciones, cambios en estas proteínas que os van a modificar, subir o bajar la expresión de genes. Y esto lo van a hacer el consumo de drogas y la exposición a determinados factores ambientales. Y el tercero son los microRNAs. Los microRNAs que son pequeños RNAs mensajeros que no dan ninguna proteína, pero que modifican la expresión de genes. Modifican la cromatina, modifican la expresión de genes. Y una vez más, el consumo de drogas va a poder modificar la expresión de estos genes generando estos microRNAs. Estos son los tres cambios epigenéticos más claros. Metilación de ADNs, cambio en las histonas y generación de estos microRNAs que nos cambian la expresión de los genes. Todo ello lo va a poder producir el consumo de droga y poco a poco, consumo de drogas
y estímulos reforzantes no relacionados con sustancias, de los que antes hablábamos. También producen estos cambios. Entonces, estos cambios nos modifican la expresión de genes y algunos de ellos los vamos a poder transmitir a nuestras generaciones. Termino muy brevemente con los condicionantes psicológicos. ¿Cómo podemos relacionar rasgos de personalidad con vulnerabilidad a adicción? Y aquí voy a saltar a la rata. Permitidme saltar a la rata porque hay unos datos de un estudio muy bonito que se publicó en Science que yo creo que evalúa de una manera muy clara dos aspectos que el humano conoce muy bien, la impulsividad y la búsqueda de sensaciones. ¿Cómo podemos nosotros en una rata evaluar la impulsividad? Pues fijaros, con este test que se llama el Five Choice Reaction Time Task. Tenemos 5 opciones y tenemos que esperar un poquito para reaccionar. Fijaros lo que hace la rata. La rata tiene 5 orificios donde de repente se va a encender una luz. Es una rata a la que le hemos restringido la comida. Entonces, el animal inmediatamente le va a buscar la luz, pum, y recibe su bolita de comida aquí. Os podéis imaginar lo rápido que el animal aprende a meter la nariz para conseguir la bolita de comida. Pero le ponemos un tiempo de reacción, es decir, si el animal tiene que esperar 10 segundos para meter la nariz. Si lo hace antes de 10 segundos, se le apaga todo y ya no puede buscar más hasta dentro de 5 minutos. Con lo cual el animal también aprende muy rápido, El animal ve la luz, espera un poquito, no necesariamente 10 segundos, a lo mejor espera 15, pero sabe que si mete la nariz enseguida todo se lo va a apagar. Claro, esto es impulsividad, Esto es impulsividad en una rata. Entonces hay ratas más o menos impulsivas que vais a poder clasificar con este test. Estas de aquí son impulsivas, estas no lo son. Ahora, ¿cómo hacemos el sensation seeking? En la búsqueda de sensaciones. Las ratas les encanta la oscuridad y los pequeños huequecitos. Una alcantarilla es el sitio ideal porque es un orificio pequeño donde no hay luz. Esto es lo que les encanta a las ratas, pero no les encanta un campo abierto iluminado. Entonces, pero son extremadamente curiosas como los humanos. Entonces le pones un campo abierto iluminado y la rata se me quedará en su esquinita, pero las que van a buscar sensaciones se van al centro a explorar un poquito que es lo que hay de nuevo. Entonces también es una manera de clasificar a la rata en función de su tendencia a la búsqueda de sensaciones. ¿De acuerdo? Obviamente que esto tiene limitaciones, pero lo explico tal y como estaba discutido en Science. Entonces, tenemos ratas con alta tendencia a buscar sensaciones, con baja tendencia a buscar sensaciones. Ratas que tienen alta impulsividad, ratas que tienen baja impulsividad. Vamos a hacerle que aprendan a administrarse cocaína. Esto sí que es fácil, Esto es facilísimo en la rata. Le ponéis en una caja de Skinner, ya sabéis, una caja de Skinner en la que el animal le da la palanquita y aprende, en este caso aprende a autoadministrarse cocaína. Yo diría el 99% de las ratas aprende, por desgracia. Ya sabes, con esto termino. Entonces, fijaros las ratas que tenían una alta búsqueda de sensaciones, cómo son las ratas que se autoadministran más cocaína. Mientras que la impulsividad no tuvo ninguna influencia. Es decir, búsqueda de sensaciones directamente relacionado con búsqueda de droga. Impulsividad. Voy breve, Hay un protocolo en el que el animal pierde el control, el animal busca la droga a pesar de recibir choques eléctricos y el animal tiene recaídas incluso tras larguísimos periodos de abstinencia. Esto sí que os recuerda de criterios DSM-5 de Substance Use Disorder. Y entonces, ¿qué ratas eran las que caían en la adicción? Pues os lo digo brevemente, las que tenían una mayor impulsividad. Aquí el sensation seeking no influyó para nada. Aquí lo que influyó fue la impulsividad, es decir, una personalidad, estos estudios en ratas sugieren que una personalidad tendente a la búsqueda de sensaciones va a favorecer la vulnerabilidad a consumir la droga, a buscar la droga. Ahora, lo que va a favorecer la vulnerabilidad para desarrollar la enfermedad, la adicción, es la impulsividad. Pues eso es lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta ponencia.
Yo creo que hemos tocado, pues hemos ahondado sobre los factores individuales. A lo largo de la jornada creo que también abondaremos sobre los factores más ambientales. Has hablado de vulnerabilidad, de determinantes también en un momento dado. Así que me gustaría preguntarte, dentro de estos factores y quizá también incluyendo los factores ambientales, ¿cuál considera que son los factores estrella en los que se tienen que incidir desde las políticas de prevención y de promoción de la salud? Yo creo que, obviamente, como ya dije, la genética es importante, pero es un factor más, en el cual evidentemente no vamos a poder incidir, pero tenemos muchísimos otros factores en los que incidir. Y en los que incidir, yo creo que sería, o sea, los clásicos es la percepción del riesgo, que los sujetos tengan un conocimiento real de la percepción del riesgo, la utilización del tiempo libre, que realmente los sujetos tengan una motivación por búsqueda de placer en el tiempo libre que no tenga nada que ver con la droga, la educación en general, la formación del sujeto, esta es fundamental, y la evitación de toda la marginación social y evitación de algo tan difícil como es la pobreza. Pero yo creo que si incidimos en esto, en la medida de lo posible, porque obviamente los recursos públicos son limitados, pero si incidimos en esto, yo creo que podremos conseguir algo tan básico como es intentar retrasar un mínimo la edad de inicio de consumo, intentar que el sujeto tenga realmente un conocimiento de lo que es la peligrosidad del consumo de las drogas y tenga una motivación para utilizar su tiempo libre en cosas que realmente le produzcan placer y que estén fuera de la droga. Bueno, pues sin más, pues muchísimas gracias. Como con un poquito de retraso, disculpadme que no nos vamos a permitir más preguntas, pero espero que pueda ser la jornada también participativa en la siguiente mesa. Así que muchísimas gracias, Rafael.